En esta oportunidad quiero hablarte de algo que todos necesitamos y es poder para poder enfrentar las pruebas, los procesos, los desiertos y las debilidades en las cuales muchas veces nos encontramos. Esta es una historia real que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4 del versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer solamente los dos primeros versículos. Yo te invito a que tú continúes esta historia allí en el lugar donde te encuentras escuchando este video. Y dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La Biblia nos muestra a través de esta historia que Jesús estaba físicamente en un estado de debilidad. Y es allí donde muchas veces el enemigo se aprovecha para atacarnos, cuando justamente nos encontramos vulnerables y en esos momentos. Pero sabes, a través de esta palabra poderosa, Jesús nos da una gran enseñanza. Y es que la victoria no está en nuestra fuerza, sino en el poder que hay en la palabra de Dios. Por eso este mensaje lo he titulado La palabra de Dios, fuente de poder. El enemigo atacó a Jesús en tres áreas y en esas mismas áreas es donde nos ataca a nosotros hoy por hoy. Y la primera área que quiero hablarte es acerca del cuerpo, esas necesidades físicas que nosotros como seres humanos también tenemos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11, recuerden que es la historia que estamos leyendo, pero específicamente en el versículo 3, miren lo que el enemigo le dijo a Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y muchas veces el enemigo nos va a atacar justamente en esas debilidades, en las tentaciones, en las obras de la carne que habla el libro de Gálatas. La fornicación, el adulterio, la envidia, los celos, las contiendas, las divisiones que se generan a través de esas obras de la carne. Pero qué bonito que Jesús usó la palabra como fuente de poder para poder contrarrestar esos ataques del enemigo. Y en el versículo 4 podemos encontrar que Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda área que quiero hablarte es acerca de la mente y las emociones. Dice en el versículo 5 de la misma historia de Mateo que estamos compartiendo que el enemigo llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo que se lanzara. Allí podemos ver que él intentó atacar las emociones de Jesús como muchas veces intenta atacar nuestras emociones, colocando tristeza, miedo, angustia, depresión, ansiedad, que son síntomas que hoy por hoy muchos de los seres humanos están viviendo. Sin embargo, la palabra de Dios, que es tan poderosa, nos habla en el libro de Gálatas acerca del fruto del Espíritu Santo que nosotros como hijos de Dios debemos portar. Y es el amor, la fe, la templanza, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, y sobre todas estas cosas podrá prevalecer el propósito y la voluntad de Dios en nosotros cuando nos alineamos a ello. El enemigo intentó usar la misma palabra de Dios. La diferencia fue que la distorsionó y la usó a su conveniencia. Pero nosotros, esta palabra, cuando la usamos alineada al propósito y a la voluntad de Dios, produce un fruto especial que puede transformar cualquier temor, cualquier angustia, cualquier debilidad, cualquier tentación por la cual nosotros estemos pasando, porque el Espíritu Santo de Dios es quien se fortalece en nosotros. La tercera área de la cual quiero hablarte es acerca de la espiritual. El enemigo quiso atacar a Jesús también en el área espiritual. Y dice el versículo 9 que el enemigo le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que había en ellos a Jesús. Le dijo que se postrara ante él y le adorara. Pero Jesús también le respondió a través de la palabra, y en el versículo 10 podemos encontrar que dice que solamente a Dios nosotros debemos adorar. Y es aquí donde nosotros encontramos la clave de que la palabra de Dios tiene poder, porque la misma palabra nos enseña que nosotros debemos adorar solamente al Señor en espíritu y en verdad.
Y cuando nosotros adoramos en espíritu, lo que estamos haciendo simplemente es poder someter nuestras emociones, nuestra mente y nuestras decisiones a la voluntad del Señor. Y cuando adoramos en verdad es porque estamos reconociendo, conociendo y viviendo su palabra. Y es allí donde esta misma palabra cobra poder en nuestra vida para poder vencer todas aquellas cosas por las cuales nosotros como hijos de Dios muchas veces vamos a padecer. Por eso, aunque el enemigo intente distorsionar la palabra del Señor, intente convencerte de creer su voz antes que la de Dios, tiene dos decisiones por tomar. La primera, quedarte como un árbol seco que no da fruto, o como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que habla el Salmo 1, que su hoja no cae, que da mucho fruto y que todo lo que hace prosperará. Porque cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, podemos tener el poder para vencer y poder prevalecer ante cualquier circunstancia, situación, prueba o desierto que estemos pasando. No te olvides de meditar, de escudriñar, pero sobre todas las cosas, de colocar por obra todo lo que dice la palabra del Señor. Dios te continúe bendiciendo.